Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Es un placer comenzar esta tercera edición de Voces del Yoga en la Escuela Sachidananda de La Cañiza y compartir con mis compañeros Pablo, Casiapa, Lorena, Saña, esta edición. En esta ocasión vamos a hablar del perdón, autoexigencia y culpa. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Voy a darle la palabra a Lorena primero, luego Pablo, para que ellos introduzcan ya el tema. Y continuaremos charlando entre los tres y todos los que aquí estáis, que habéis tenido a bien acompañaros en esta tarde. Vale, esto es un aquí te pillo, aquí te mato. No esperaba empezar de primera. Vamos a hablar de la culpa, la autoexigencia y el perdón. El título base como que parece primero culpa, luego autoexigencia y luego perdón. Aunque yo lo pondría primero como autoexigencia. Pero bueno, digo porque a veces nos autoexigimos y como no cansamos, nos genera culpa. Vale. Primero, voy a dar mi opinión. Lo que quiero compartir con vosotros es mi opinión, ¿vale? Y eso quiero que quede claro. No es un dogma, no es algo aprendido, es algo que opino por mi propia experiencia vital. Y para mí la culpa es una carga que frena, que pesa y que me pone trabas, ¿vale? Me cuesta encontrar el sentido a la culpa. Durante mucho tiempo estuve buscando el sentido de por qué me siento culpable de algunas cosas, que tengo que aprender de la culpa, cómo pesa tanto esto, ¿no? Y en mi experiencia vital me fui dando cuenta que lo único que me proporciona el aprendizaje de la culpa es desprenderme de ella, ser capaz de soltarla. Y para soltar la culpa, en algunos casos tengo que sanar y tengo que perdonar, ¿no? Y yo dándome cuenta que la autoexigencia es otra carga más, también por ir con el título, ¿no? La autoexigencia es otra carga más, porque también pesa, ¿no? Y tanto una como la otra son fantasías. Son películas que yo me monto en mi cabeza, no sé vosotros. Repito, estoy hablando desde mi opinión y mi experiencia, ¿no? Es decir, para mí tanto la culpa como la autoexigencia es una película que me estoy montando en mi cabeza, ¿no? Lo que pasa es estar tan metida en las células de mi cuerpo que desprenderme de ella requiere un trabajo. A mí me requiere un trabajo de observación, de autocuidado, por supuesto, de darme cuenta. Sin darme cuenta no podría hacer este trabajo, y para que luego llegue el perdón. Pero bueno, ahí lo dejo para que me inspiren mis compañeros y compañeros. Pues para mí autoexigencia, yendo un poquito por la palabra, ¿no? Auto y exigencia, ¿no? Exigencia, veo también, se me ocurre otra palabra, ¿no? Y es la transigencia, ¿no? A mí me viene y me transmite algo que me exige y que me exijo a mí mismo, es como que no me dejo espacio, ¿no? Cuando digo, sin embargo, transigencia, siento como que me dejo un espacio para algo, ¿no? Para mí también está muy relacionado con las expectativas, ¿no? Creo que está muy relacionado con lo que a veces esperas de ti mismo, con lo que a veces también incluso esperas de los demás, porque todo está muy relacionado, ¿no? Lo de uno mismo con lo de afuera, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que ver también bastante con lo que uno pretende, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que es una manera de generar una intensidad adentro de ti, ¿no? Yo creo que genera una tensión que a veces no sé hasta qué punto tiene mucho sentido, ¿no? O por lo menos lo veo a veces en mí mismo. Que genera una tensión a la hora de enfrentarte pues, a lo que te toque, a una situación, a lo que sea, ¿no? Te autoexiges porque ya tienes una expectativa, porque quieres que las cosas salgan de determinada manera. Entonces, realmente, probablemente sin esa autoexigencia, lo harías incluso con ese espacio y sin esa tensión
que tú mismo te estás poniendo, ¿no? Entonces yo creo que a veces incluso uno funciona de manera más natural cuando no pone esa tensión interna a través de la autoexigencia, ¿no? Además, de alguna forma, cuando nos autoexigimos con esa tensión que ponemos adentro de nosotros, yo creo que tampoco podemos disfrutarlo, ¿no? Y creo que también es muy importante, o al menos en mí mismo me doy cuenta que tiene mucha importancia disfrutar de las cosas, ¿no? Disfrutar de la vida, porque siento que es como ese aceite que le echamos a la cadenilla de la bici para que todo ruede un poco más fácil, ¿no? Yo creo que ayuda a fluir, entonces cuando tienes esa tensión es mucho más difícil disfrutarlo. Creo que a veces también se puede asociar la autoexigencia a tomarte las cosas con una actitud de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello otro, tengo que ocuparme de este deber, tengo que ocuparme de este otro deber. Y por sí solas esas palabras no tienen nada de malo, pero normalmente tienen un componente asociado negativo, que es el de esto me desgasta, esto me cansa, ¿no? Entonces, como me lo mandan a hacer, no me gusta, y entonces te está desgastando, ¿no? Y yo creo que a veces necesitamos también hacer ese ejercicio de no tengo el deber, sino tengo el derecho de. Tú me dices que yo tengo que hacer esto, pero lo hago porque yo quiero, ¿no? Lo hago desde el derecho. Entonces la perspectiva y la actitud interna yo creo que cambia mucho, ¿no? Entonces son las cosas que me vienen así un poquito a la mente con todo lo que tiene que ver con la autoexigencia. Y respecto a la culpa, pues para poner también un poco otro prisma respecto a lo que planteaba Sanja, ¿no? De que a veces es una carga que nos pesa, yo creo que la culpa también tiene que ver con la transformación. Yo creo que nos ayuda a poner conciencia, ¿no? Sí que comparto que siento que también es algo que frena mucho, me parece algo también muy intenso, pero creo que la culpa de alguna forma te ayuda a llevar presencia y atención a esas partes con las que quizás tampoco estés a gusto, o que quizás a lo mejor no has puesto la comprensión suficiente incluso hacia ti mismo o hacia ti misma con esas situaciones con las que te sientes culpable, con tus actos, con tu forma de verlo, ¿no? Entonces, no sé, es como la otra cara que yo veo también de la moneda en la culpa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece que la culpa analizada desde el punto de vista de algo que has hecho y ves si eres culpable o no eres culpable, en el sentido de he hecho esto bien o no he hecho, y luego poder rectificar, poder ver lo que no se ha hecho y poder mejorar, pues está bien. Lo malo es cuando la llevamos con autoexigencia y sobre todo esta autoexigencia que nos está siempre como demandando por afuera, o sea, por cómo es la sociedad, la religión, que está mucho mea culpa, y estamos muy con creencias limitantes muy profundas. Entonces, claro, si lo vemos desde ese aspecto, que nos estamos culpabilizando, pues sí, es un lastre. Si analizamos, ya ha pasado en una situación, pues yo ahí he tenido la culpa. A ver, que no quiere decir que me tenga que estar fustigando por lo que ha pasado, sino lo hice lo mejor que pude, la próxima vez lo haré mejor. Lo haré ya desde otro punto de vista, lo haré con otro criterio, pues una vez que me doy cuenta de que he tenido culpa en esta situación, ya no la culpa en general, soy culpable, sino que si he hecho esto, ha salido mal. Mi culpa no fue del vecino, ni del compañero que estaba realizando el trabajo conmigo, ni de la persona que convive, pues qué ha pasado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, es un momento de partida, lo que tú dices, para poder ir evolucionando. ¿Qué pasa? Si eso lo hacemos como siempre culpabilizándonos, sobre todo a nosotros mismos, a nosotros también podemos estar siempre echándole la culpa de lo que pasa a los demás, que también es otra manera de liberarte de todo lo que existe, porque la culpa la tiene el tiempo, la culpa la tiene el país, el gobierno, y entonces es una, más que culpa, una disculpa para no hacer los deberes que nos corresponden. Ahora bien, ¿quién marca esos deberes? ¿Cuáles son los deberes mínimos en cada uno de nosotros que tenemos que realizar? Pero esa autoexigencia tiene que ser analizada de qué es lo que realmente a mí me puede ir bien, donde me siento bien. Y claro, nos exigimos muchísimo más a nosotros mismos que a cualquiera de las personas. Cualquier persona
Y si es allegada, si es un familiar, alguien querido, que haga cualquier cosa, lo disculpamos muchísimo más que si lo hacemos nosotros mismos. Entonces yo creo que el analizarlo nos sirve para mejorar la próxima vez, si hubo una parte de culpa, pero también para sacar toda esa culpabilidad, así con mayúscula. Y sobre todo, el final de todo eso, como me parece a mí, es el perdón. El perdón a nosotros mismos y el perdón a los demás. Ahí radica todo. Porque el perdón es soltar la pena. Entonces, en una situación que ha sucedido, me puedo sentir culpable o sentir culpable que es el otro. Pero ahí existe un dolor, una pena que está intrínseca en ese problema. Entonces, el perdonar es soltar esa pena. No quiere decir que por perdonar tú des por bueno todo lo que ha hecho, incluso puede la relación tener que terminar, pero soltar esa pena que me produce a mí. Porque casi cuando estás así, con la culpabilidad o culpabilizando al otro, te culpabilizas a ti, tienes esa sensación de dolor y de pena que puede degenerar o terminar en ira. Esa ira es mucho más dolorosa todavía que la pena. Entonces, el ser capaz de visualizar esa situación y soltar la pena que produce, pues creo que es muy importante. Y cuando es la culpabilidad sin el perdón hacia los demás, es como si te estuvieras tomando un poquito de veneno todos los días esperando que se muera el otro envenenado. Estás de día un poquito hasta que a ver si el otro se envenena con esa rabia que me ha salido. Entonces, bueno, es así como en general. Escuchando se me venía a la cabeza que a veces me cuesta ordenar, ¿no? En la cabeza para poder explicar. De 0 a 3 años construimos nuestra personalidad, a los 7 ya está construida y a los 14 se cristaliza. Y mira que nos sentimos culpables porque papá y mamá nos dijeron un mogollón de cosas que no había que hacer y que hicimos, por ejemplo, ¿no? O incluso a veces cargamos con culpas de otras personas que hicieron mal las cosas, pero como no teníamos el recurso para identificar que eso no estaba bien hecho, no era correcto ni era bueno, cargamos nosotros con esa culpa, ¿no? Entonces, creo que hay una única culpa y luego vamos aderezando la ensalada en función de cómo vamos viviendo. Vuelvo a compartir que esto es mi opinión, no es nada más que eso. Y claro, todos tenemos metidos la culpa. La culpa es algo que está ahí. Hagamos bien las cosas o no las hagamos. Entonces, bien, ¿no? Entonces, a veces, cuando las cosas, nuestra mente nos dice que no las estamos haciendo bien, pues aflora esa culpa que viene de ahí atrás. No es una culpa nueva. No es que porque yo le hice esto a mi vecina, es una culpa nueva porque nunca... No, esa culpa es una culpa que ya traigo en mi mochila de culpa, ¿no? Y claro, es a lo que me refería, que es ese peso, ¿no? Que es esa carga, porque es algo que la llevamos cargando durante un mogollón de tiempo y a veces tampoco sabemos ni por qué no. Y yo no digo que haya que saberlo, o sí, para eso hay un montón de terapeutas por el mundo, para que lo vayamos viendo. Pero a mí lo que me resulta útil es saber que ya cargo con ella, ¿no? Entonces, cuando la siento, observarla, darme cuenta, ¿no? Ver un poquito por dónde vienen los tiros, más o menos, y si aflora algo, sanar, para poder perdonar, ¿no? Sanar hay que sanar, porque hay que sanar a la niña que se montó la película, que era culpable del hambre en el mundo, porque te decía tu madre, pero mira que en África no tienen para comer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ir sanando esas cosas, desde las más pequeñas. Hay otras culpas muy heavy de las que ni nos acordamos. Hay culpas muy heavy, que incluso nosotros no hicimos nada, pero cargamos con esa culpa y está ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que... Y esa culpa genera una autoexigencia. Esa culpa que viene de la infancia genera una autoexigencia. Me tengo que comportar de esta manera para ser buena persona, para ser aceptada, para que me quieran, para en el grupo. Y dependiendo del tipo de persona que seamos, cada una vamos a tener unos niveles de exigencia diferentes, ¿no? Unos de una forma, otros otra. Unos tendrán unos niveles de exigencia a la hora en el trabajo, otros con la familia. Van a tener unos niveles de autoexigencia diferentes, ¿no?
que tiene que ver un poco, va de la mano de esa culpa, ¿no? Que vamos cargando, de la que no somos conscientes, ¿no? Y a mí darme cuenta que hay un mecanismo ahí que funciona de forma automática, en la que yo estoy viviendo una situación que me hace conectar inconscientemente con esa culpa que traigo del pasado, ya sé que es un mecanismo. Entonces me permite separarme un poco de la culpa y ver, ahí está la culpa y aquí estoy yo. ¿No? Esto es una grabación que hice en su momento, que a lo mejor no me acuerdo ni cómo la hice, ni por qué, pero ahí está y aquí estoy yo, ¿no? Y entonces voy a, en vez de autoexigirme, autocuidarme, ¿no? ¿No? Como bien decía Casiapa, ¿no? Echar ese aceite y disfrutar, ¿no? Y si no soy capaz de disfrutar, por lo menos irme separando, porque yo creo que es un proceso y como también decía Casiapa, nos permite esa transformación, siempre que la observemos un poco desde la distancia. Sé que forma parte de las emociones, que no soy yo, que eso está ahí, que lo grabé en un momento dado y que en los momentos que soy inconsciente aparece, bueno, vale, no pasa nada, hay otros momentos en los que soy consciente, ¿no? Y me separo un poco de ella, ¿no? Y el perdón, es que también el perdón, es que es una palabra enorme. O sea, es que escogimos 3 super palabras, porque el perdón, madre mía, el perdón, todo lo que, o sea, perdonarnos a nosotros, ¿no? Yo estoy hablando todo hacia nosotros, ¿no? O sea, perdonarme a mí, ¿no? En esas cosas que he hecho, que me han dolido, incluso perdonarme cosas que he sentido, perdonarme cosas que he pensado, ¿no? Es una palabra grande, ¿no? Y tiene que ver con sanar, tiene que ver con cuidarme, tiene que ver con respetarme, tiene que ver con la transigencia, ¿no? La transigencia, ¿no? Que decía Casiapa, ¿no? Ser un poco comprensivos. Al principio hicimos ese irradio amor, que es comprensión, ¿no? Pues ir comprendiendo, porque como también decía Guapara, a los que queremos, a veces le toleramos unas cosas de la leche y a nosotros nos toleramos lo mínimo, ¿no? Entonces ir haciendo un poco ese trabajo de mirarnos, de aceptarnos, de querernos, para ir soltando esa carga. No sé qué os parece. Me vienen muchas cosas a la mente y es muy interesante todo lo que plantea Sandra. Yo creo que la autoexigencia también es una manera de no permitirnos y que está muy ligada a la culpa, efectivamente. Yo creo que sí que, además creo que se retroalimentan, ¿sí? Porque, como bien dice, para mí la clave también está en ir en dónde está esa culpa, ¿no? La culpa es una emoción y tú sientes culpa, pero hay algo que desencadena eso porque has tenido una experiencia o una situación en la que se ha generado eso, ¿no? Entonces yo creo que es interesante 2 preguntas, el por qué y para qué, ¿no? El por qué yo creo que te lleva a ponerle un nombre, ¿no? A ir al sitio de alguna forma, ¿no? Y yo creo que el para qué es lo que de alguna manera puede deshacerla de alguna forma, ¿no? Pero creo que es muy interesante, como bien plantea Sanja, desligarse, ¿no? La culpa es una emoción, yo soy yo y siento culpa, pero yo no soy no soy culpable, ¿no? ¿Os dais cuenta? Al final, si siento que tengo culpa y me apego a ella, de alguna forma me siento culpable, ¿no? Entonces yo creo que es un buen paso lo que plantea Sanja, ¿no? El poder ir desligando, desapegándose verdaderamente a la culpa, ¿no? Y yo creo que están muy enlazadas. Es como que una ayuda a la otra, ¿sí? Yo creo que una conduce a la otra. Cuanto más te autoexiges, pues muchas veces te vas a sentir más culpable porque no llegas a donde querías haber llegado. Y como no llegas ahí, pues te sientes más culpable, ¿no? Yo creo que es una pescadilla en cierta medida, ¿no? Y yo creo que el perdón también juega mucho en las 3 palabras, ¿no? Está muy enlazado. Y lo primero que me viene a la mente con perdón es que normalmente lo solemos enfocar un poco más afuera, ¿no? Pues cuando a lo mejor uno pues se despista con alguien, ¿no? Porque a veces creo que aún nos cuesta tener claros cuáles son nuestros límites morales, ¿sí? Quiero decir,
adentro de mí qué es lo que yo considero que está bien o cómo considero que actúo adecuadamente de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con esa moral, yo creo que tiene mucho peso para hacernos sentir culpables de algo, ¿no? Repitiéndonos otra vez, ¿no? Entonces, a veces la primera intención que nos viene a la mente es perdonar de afuera, pero muchas veces lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Casi siempre nos resulta más fácil ver a los de afuera, a quien ha hecho daño, pero detrás de a quien has hecho daño, lo primero es perdonarte a ti, es transigir, ¿no? Como decíamos, autoexigencia, pues no sé si se puede decir eso de autotransigencia, ¿no? Pero me autotransijo a mí mismo y comprendo pues que me he equivocado, que igual aún no he definido totalmente mis límites éticos y morales, ¿no? Entonces, pues bueno, me he despistado, ¿no? Y primero me perdono, ¿no? Soy comprensivo conmigo mismo, ¿no? Para mí el perdón, o diría que antes del perdón creo que hay como algunos requisitos, ¿no? Y yo creo que el primero, como cualquier cosa, es darse cuenta. O sea, primero tienes que darte cuenta de eso todo, ¿no? Que ya es bastante la película, ¿no? De darte cuenta. Y después yo creo que hay que aceptarlo, porque a veces uno hace cosas y no las acepta, ¿no? Entonces, llegar a perdonar, para mí la aceptación está antes de llegar a poder perdonarte, ¿no? Yo creo que primero tienes que darte cuenta, después tienes que aceptarlo, ponerte un poco en contexto y después dices, vale, pues ahora voy a intentar perdonarme, ¿no? Es como que siento que es algo que viene después. Y comparto, como planteaba también Duapara, ¿no? Yo creo que perdón es liberación y perdón es una manera de permitirte seguir avanzando, ¿no? Yo creo que muchas veces nos frena, ¿no? Es como que te retiene, al igual que la propia culpa, ¿no? Y eso es un poco lo que me viene respecto a estas palabras. Yo creo que en la vida hay que aplicar también el término que significa siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es una buena norma. Ver la situación y siempre ponerse en ese punto, en principio. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, analizar, poner claridad en lo que tú dices, poner luz en la situación y hacer el análisis de por qué me puedo sentir culpable, o sea, razonar, utilizar la razón. ¿Qué pasa? Tenemos lo que tú decías, muchos límites morales, la moral de la familia, que no es la misma en todas las familias, no son una moral, la de la religión que tengamos, la de el país, el pueblo donde vivamos. Entonces, claro, nos estamos midiendo por esos raseros, y esos no son. La moral es una moral que cambia con el tiempo, con la familia, con el país. Si vives en Rusia, seguramente la moral no será la misma. Si vivimos en un país pues, que no sea tan moderno, nosotros más en Suecia, pues hace años la moral no importaba los suecos que podían ir desnudos, por poner un ejemplo. Y en España, pues esa moral era muy... Entonces, lo que tendríamos que ver, cada hecho en la ética, que la ética es general para todo el mundo, cosas que son éticas, bueno, pues sería, yo sé, matar, por poner un ejemplo, no, aunque lo llevemos a un extremo muy fuerte. Entonces, claro, si medimos por el rasero que tenemos, según como nos hemos criado, como nos han enseñado, lo que tú decías, grabaciones tenemos todas, todo viene de las primeras grabaciones, es verdad, lo que nos decía que no se puede hacer, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, claro, una vez que razonas, le pones luz y dices, bueno, pues este hecho está dentro de la moral impuesta, o está dentro de la ética, o que he hecho bien o mal. El mejorar, el poner luz para poder avanzar y no poder hacerlo, porque aunque no esté mal, no sea... Pero no, hay cosas que salieron mal, que no he hecho bien, no quiere decir que sea una culpabilidad grande, pero sí, pero reconocer que fui culpable, por negligencia, por no hacer, que también nos culpamos muchas veces por hacer o por no hacer, por dejar de hacer las cosas. Entonces, si ponemos luz en esa culpabilidad, sacamos esa exigencia y vemos de dónde viene la exigencia, sobre todo la autoexigencia, porque si nos
la exigencia casi siempre viene de nuestra parte, cuando sentimos culpabilidad, no lo que nos dice, sino lo que ya está grabado, lo que nos dijeron cómo teníamos que ser, cómo tiene que ser una madre, cómo tiene que ser una mujer, lo que tiene que cumplir una persona cuando estudia, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que vivir, tener lo que tiene que tener durante su vida. Entonces, esas exigencias pues podemos analizarlas y vienen de lo que nos enseñaron, entonces la culpabilidad sale ahí. Y luego, el perdón a nosotros mismos, que es mucho más difícil, porque a los demás nosotros no somos quien para perdonar nada. Nosotros no tenemos facultad de perdonar a nadie, no podemos perdonar a nadie. Podemos perdonar esa situación y liberarnos. Una vez que la vemos, te perdono. Yo perdono esa situación. Y sobre todo, me perdono a mí mismo por consentir, por permitir, por provocar o lo que pueda yo sentir donde está mi culpa. Entonces, perdono la situación, me saco la pena de la situación, me perdono a mí y luego la otra persona ya sabe lo que tiene que hacer con su vida. Si ha sido culpable, será su historia, su vida, que es lo que yo digo, que perder, o sea, lo que hablábamos antes, que perdonar la situación no quiere decir que a la persona des por bueno todo lo que hace. Puedes en ese momento comprender que no lo pudo hacer mejor, que no lo sabe hacer mejor, como cuando te comprendes a ti mismo. Pues tiene que empezar por comprendernos a nosotros mismos, que hacemos lo que podemos. Claro, eso así, ahora explicado aquí, es súper genial, es que parece que tenemos la clave de todo. Eso luego es la aplicación, pero en general, o sea, yo creo que ahí, por lo menos, como dice Zaña, lo que cada uno vive, ¿no? Esa aplicación yo creo que le saca mucho sufrimiento, porque lo que sí produce la culpa es sufrimiento, y realmente pues, lo que tenemos que dejar de tener en la vida para poder avanzar es sufrimiento. Eso es una de las condiciones imprescindibles, porque si estamos en el sufrimiento nunca podemos estar bien. No puede haber alegría, no puede haber contento, no puede haber satisfacción, nunca estamos contentos con lo que tenemos, siempre miramos lo que nos falta, nunca lo que tenemos, porque al final siempre nos sentimos culpables por no haber hecho, por no haber estudiado más, por no haber comprado otra cosa, por no haber conseguido pues, cualquier historia que nos planteemos en nuestra vida. Entonces siempre estamos viendo lo que nos falta, nunca lo que tenemos. Claro, eso llevado a práctica, pues no estamos diciendo que sea genial y que lo tengamos totalmente, pero yo creo que es, o sea, entiendo que ahí es por donde puede ir. Sobre todo si entiendo que no perdonas a nadie en el sentido de que, bueno, te perdono, te doy la solución, no. Simplemente yo saco esta pena y ya tú con tus historias. Yo os estaba escuchando y me viene a dar la culpa y se me venía la imagen de las películas de un juicio culpable, ¿no? ¡Bum! ¿No? Y el mazo, ¿no? Es lo que estaba pensando. Entonces, la culpa es un juicio. O sea, nos estamos juzgando, ¿no? Y dependiendo de cómo estemos, va a haber un juicio diferente. Como bien decían, depende de cómo me educaron, en qué país vivo, en qué momento histórico, voy a tener un juez diferente, ¿no? Que era, ¡bumba!, culpable. Tenemos que tener en cuenta que, como acaba de mencionar Gapara, hacemos todo lo que podemos en cada momento. En cada momento. Los recursos que tengo hoy, a esta edad y con esta vivencia y esas experiencias, no los tenía con 20 años, ni con 25, ni tan siquiera hace 6 meses. No tengo esos recursos, porque los recursos los vamos adquiriendo a medida que vamos experimentando, ¿no? Entonces, es una manera también me viene a mí como de ir soltando, de ir aflojando, ¿no? Debería haber hecho, es que no hice, es que hice de más, ya, pero es que en ese momento hiciste justo, o yo hice justo lo que podía hacer. Justo lo que podía hacer. No podía hacer más, porque si hiciera más lo habría hecho, ¿o no? O ante una situación decimos, bueno, voy a hacer más, pero paso. No, hacemos lo que podemos, ¿no? Es decir, relacionándonos con la gente, con los seres queridos, con los vecinos, con los amigos, no hacemos, bueno, voy a hacer solo hasta aquí, ¿sabes? ¿No? Y que la situación vaya como vaya. No, hago lo que puedo en cada momento. Respondo como puedo en cada momento, me quedo callada en cada momento. Y esas experiencias me permiten ir, pero venga, a juzgar. Bumba, con el mazo. Culpable, ¿no? Por eso decía al principio que es un poco una fantasía que nos montamos,
porque nos juzgamos a toro pasado, ¿no? Una vez que vemos la situación, la juzgamos. Qué fácil, ¿no? Claro, eso es como cuando se viene ahora al deporte, ¿no? Yo voy con mi hijo, le llevo a los partidos de fútbol y están los padres y las madres. ¡Los partidos así! Digo, claro, si estuvieras tú allí, a ver cómo ibas a hacer, ¿no? Es decir, desde fuera o a toro pasado es muy fácil, ¿no? Y nosotros vemos la situación muchas veces desde fuera, a toro pasado, porque en el momento que estamos actuando no nos estamos sintiendo culpables. No estamos diciendo, estoy haciendo esto y me siento culpabilísima por decirle imbécil a esta persona. No, tú en ese momento sientes, experimentas, y el recurso que tienes, pues para liberar tensión, para desahogarte, para el que sea, pues es hacer una acción que éticamente o moralmente no está bien, pero en ese momento no puedes, ¿no? Entonces hay que aflojar un poco, y vuelvo otra vez a la transigencia, hay que aflojar un poco ese juicio que tenemos, ¿no? De juzgar, ¿no? Muchas veces se escucha, hay que cambiar la palabra culpa por responsabilidad. ¿No suena esto? Esto se dice mogollón, ¿verdad? Pues sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si lo oímos mogollón es con algo. Entonces me responsabilizo de que le llamé imbécil a esta persona, que me salí de tiesto, y me responsabilizo de mis emociones en ese momento, que no las pude dirigir, que me sobrepasaron, no pude con ellas. Entonces me responsabilizo. Y al responsabilizarme, voy observando y me voy dando cuenta, ¿no? Me voy dando cuenta. Y es como volver a lo mismo. Y me perdono y tal. No me quiero meter más en esta historia. Pero se me vino esto a la cabeza, ¿no? Que tenemos un juez ahí dentro que está todo el rato ahí con el martillo y la sentencia. Si te das ¿no? cuenta de que cuando hay culpa, cuando eres culpable, luego pagas la pena. Ah, claro. Cuando te pagas la pena. Claro que te Con lo cual, castigas. lo que tenemos que liberar al analizar la culpa, porque en este caso va a un de fuera, Claro. tratar de sacar esa pena, de no tener que pagar la pena, porque precisamente cuando tienes culpabilidad pagas la pena. A veces también la haces por omisión, también te sientes culpable por omisión, haría esto, pero y después sientes culpa por no hacer lo que tenías que hacer. Pero, o sea, mucho es eso, o sea, ahí viene un poco el pagar la pena. Entonces, bueno, respirar. Y luego Respirar en yoga, lo que hacemos, ¿no? Es respirar cuando tenemos una emoción que nos embarga, que nos angustia. Respirar, parar. Como ya sabéis, la respiración también hace que el cerebro esté mucho más lúcido, podemos hacer ese análisis de la situación con mucho más lucidez. Estoy angustiada por la situación, respiro. Y es conocimiento, deseo y acción en la misma dirección. O sea, sé la situación, deseo cambiarla, deseo solucionarla y bueno, es un poco llevando a ver, que a lo mejor es lo que, no es que hablemos nosotros con un conocimiento exacto, lo que sí es desde el punto de vista que estamos en una escuela de yoga, donde utilizamos todas las técnicas para la evolución y sobre todo para empezar, o sea, la evolución también empieza por los problemas del día a día, no solo es, pues bueno, aquí estamos aquí en un estado pues elevado, y no, hay que bregar día a día con todas las situaciones, una de ellas es esta, y yo creo que es una de las que más nos impide avanzar, ¿no? En la vida. Yo creo que sí, la culpa está en todas partes, en todo lo que haces. Culpable por no ser mejor, culpable por ser el mejor, incluso por ser el mejor de la pandilla, del trabajo, de sentirse incluso culpable, porque, o sea que puede estar un poco. Yo creo que tiene que ver también mucho con el juicio que plantea Sanja, y creo que también detrás de la autoexigencia hay juicio, ¿sí? Porque es que si no haces ese juicio, pues probablemente no llegarías a ser autoexigente contigo mismo, ¿no? Y hablamos de culpa, es una emoción, y sentirse culpable uno sufre, ¿no? Cuando te autoexiges, pues de alguna manera también te vas a acabar frustrando, porque probablemente en algún momento no des la talla, ¿no? Porque no te estás dejando espacio, ¿no? Realmente yo creo que la autoexigencia es lo que experimentamos para aprender a ser más nosotros mismos. Porque cuando te autoexiges yo creo que uno no se da el espacio suficiente para ser uno mismo. Es como que a lo mejor podría haber detrás un miedo a
o una confianza en ti mismo, ¿no? También podría ser, ¿no? Porque quieres llegar a algo. Y creo que uniendo un poquito pues esa frustración a la que nos lleva a veces el autoexigirnos y conectándolo con la emoción de la culpa, yo creo que las dos son un sufrimiento y creo que el sufrimiento es como una llamada de atención, ¿no? Y yo creo que es una llamada de atención a poner presencia, a poner conciencia sobre algo, ¿no? Yo creo que el sufrimiento también tiene un sentido, a pesar de que muchas veces lo que planteamos desde yoga, pues precisamente es que podamos aprender a evolucionar sin necesidad, al menos de tanto sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida y a veces ese propio miedo o no querer entender que es parte de la vida, a veces te genera más sufrimiento aún, ¿no? Por un lado, no quiero sufrir, sí, pero el sufrimiento en gran medida es parte de la vida porque muchas veces lo hacemos necesario, ¿no? Yo creo que el truco está en cada tesitura ver cómo evitas que eso se produzca, ¿no? Y en relación a lo que comentáis, no sé, se me viene mucho a la mente ese trabajo de yoga de rehacerte, de romperte por dentro, ¿no? En el sentido de todos los patrones que planteaba Dwapara, ¿no? Porque al final con algo tienes que juzgar. ¿Y desde dónde juzgas? ¿Desde dónde dices tú que esto es bueno, aquello es malo, esto lo hice bien, esto lo hice de otra forma y además me siento culpable por ello, ¿no? Pues de lo que te han enseñado, pues como decía, pues de las situaciones culturales, del aprendizaje que hayas tenido. Entonces yo creo que yoga también es el rehacerte internamente, ¿no? Es un trabajo de toda una vida, como a veces nos transmiten los maestros en la escuela, ¿no? Porque en realidad estás construyendo tu propia moral, ¿no? Al final, ética y moral. La ética supone que es algo más universal y la moral es algo que también vas generando por ti mismo y además tampoco es algo que te puedas obligar. Quiero decir, que es algo que se va dando de manera natural. Es como cuando hablamos dentro de yoga de los yamas y los niyamas. Pues porque pongas en la puerta de la escuela de yoga los yamas y los niyamas, pues no harás daño a no sé qué, no robarás, no sé qué, pues estás fastidiado, que igual no entra nadie en la puerta de clase, ¿no? Pues, quiero decir que es algo que se tiene que producir, ¿no? Es algo que tiene que ir saliendo, ¿no? Y si os dais cuenta, la autoexigencia a veces no te permite eso, porque la autoexigencia está sirviendo a esos condicionantes internos que muchas veces son impuestos y que no has pensado. Entonces yo creo que es una manera de decir, vale, ¿sí? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? Pues igual tengo que hacer revisión de todas las cosas que creo para ver si a lo mejor dejo de creerlas, ¿sí? Porque a lo mejor igual ahora pues pienso de otra forma, porque esto igual ya no me es útil, esto ya no me sirve, ¿sí? Hasta ahora sí, pero ahora ya no me vale, ¿no? Entonces, todo lo que habláis me recuerda a ese proceso de ir rompiéndose internamente, de ir pensando qué es lo que yo en verdad creo y qué es lo que me han dicho, ¿sí? Pero claro, ahí hay un proceso largo de ir atrás, de ver lo que te han enseñado, explicado. Todas esas creencias. Y ponerte en tela de juicio totalmente, ¿sí? Y muchas veces a expensas de un miedo muy intenso en el que dices, coño, todo lo que creía hasta ahora, todo lo que en verdad soy, ¿no? Porque al final estás agarrando por los cimientos a la identificación que tienes contigo mismo, ¿no? A lo que crees que eres, ¿no? No, pues yo digo, lo que yo creo hasta ahora, Pablo. Digo Pablo y tengo una idea de lo que es Pablo, ¿no? Tengo una identificación, una identidad. Pero cuando de repente empiezas a replantearte estas cosas, dices tú, coño, Pablo. Lo estás agarrando a Pablo por el pellejo abajo y lo estás haciendo así. Y de repente se tambalea el edificio, ¿no? Entonces eso es un poco lo que me viene. Sí, estás como atado a todas esas creencias que son limitantes, pero hasta que las analizas, en este caso con la culpabilidad, que es de donde viene, ¿no? Pero analizas todas esas exigencias que te ponen, que te han enseñado, que tienes que tener, pero por otro lado también puede venir la sensación de decir, ¿y si pierdo esto? ¿Qué soy? ¿A qué me agarro? Las creencias de la familia, las creencias de la sociedad, las creencias de la... Vale, yo digo que todo esto son creencias limitantes, que no me están sirviendo, pero tengo que ir construyendo una base, lo que tú decías, una base ética o moral, si queremos, nuestra propia moral, para decir, no, ahora lo analizo, ahora me sirve así, lo que me servía cuando tenía 20 años, pues no me sirve. Ahora, el que tengas que ser el mejor en la profesión, pues ahora a mí pues me da exactamente igual. Y sé que me da igual, a mí no es lo que digan o lo que no digan. Entonces,
Es como tener que ir sacando todo lo que nos ata, pero tener algo donde amarrarte. No es que como si te quedaras en el vacío. Claro, por eso es, con las técnicas de yoga, en las escuelas de yoga, pues es como, pues, es lo que estamos intentando a transmitir el yoga los profesores. Precisamente intentamos ayudar, entre comillas, que cada uno se ayuda a sí mismo, no hacemos nada, es como el perdonar, nosotros no ayudamos a nadie, estamos ahí transmitiendo, pero la idea es que con esta formación, con lo que se va transmitiendo en las escuelas, pues pueda haber como conocimientos, lo que tú hablabas, de los yamas y yamas, que son parte de la filosofía del yoga, pero claro, nadie los va a coger porque se los dé eso, porque los lea a nosotros mismos, tiene que ser ellos haciendo. Y luego, sobre todo, el principio de vulnerabilidad. Tener consciente de que, o sea, tener la conciencia de que somos vulnerables, de que en cualquier momento podemos salirnos del tiesto, pero lo más, o sea, por muy que estés ahí centrado en no sé qué, bueno, pues somos vulnerables. Ahí está también el aceptarnos como somos y el soltar, lo que dice Kasyapa, soltar todas esas ilusiones, ¿no? Estamos ahí, pues tiene que ser de esta manera, tiene que ser del otro. Hay un dicho, ¿no?, que dice, si no quieres desilusionarte, no te ilusiones. Porque las ilusiones, ya puedes decir, ay, es que yo tengo ilusión. Solemos utilizar la palabra ilusión, tengo ilusión de hacer eso, pero realmente eso no es una ilusión. Eso es una ilusión, sí, pero si es una ilusión, una fantasía, eso no te va a llevar a ningún lado. Lo único que va a llevar es a compararte con lo que debería ser. Entonces, la ilusión sí, la ilusión de hacer el trabajo y no, pues soy vulnerable, puedo cometer un error, puedo equivocarme, pero entonces suprimo la culpa. Y claro que el sufrimiento es el corrector de nuestra vida, ¿no? Pero por eso tratamos, ¿no?, de que ir evolucionando y sacando el sufrimiento, porque es necesario para evolucionar, pero podríamos hacerlo perfectamente si somos capaces con el menor sufrimiento. Y es diferente, claro. Lo que está claro que todos los que estáis aquí sabéis perfectamente que las técnicas de yoga lo que van a hacer es transformarnos, porque ya lleváis un tiempo practicando y a lo mejor en el momento en que la vecina te pisó las girasoles no te da tiempo a respirar y lo que tienes ganas de no sé qué decirle, ¿no? Pero a medida que vamos practicando y vamos utilizando las técnicas en las clases y si aún por encima somos así de disciplinadas y utilizamos la respiración en casa, ni te cuento, ¿no? El día que la vecina te pisa el geranio, el girasol o lo que sea, pues ya partes desde otro lugar, ¿no? Entonces está claro que las técnicas nos transforman, para eso están, para transformarnos. Y en esa transformación lo que va ocurriendo es que cada vez somos más conscientes. Toda esta película que os estamos aquí compartiendo con nosotros es porque en la medida que va respirando, haciendo asanas, nos explotan la cabeza todos los días, cada vez va siendo más consciente de ese funcionamiento mecánico que está en todos. O sea, hay unos funcionamientos mecánicos en todos. Hay unas grabaciones, hay unas respuestas, hay unos automatismos. Y lo que hay que hacer es cambiarlos. Pero claro, yo me puedo rebanar aquí la cabeza, ¿cómo tengo que cambiar esto por esto? Y lo tengo que cambiar por lo otro y por lo demás allá. Buf, estoy aquí en mente dándole vueltas a la cabeza. Lo que hay que hacer es bajar a tierra, hacer pranayama todos los días, si puedo meditar mejor, asanas 2 o 3 días a la semana ya, maravilloso. Y eso se va dando en nosotros. Esta transformación se va dando. ¿Qué es esa transformación? Que me voy dando cuenta. Y como me voy dando cuenta, voy eliminando el juicio. Y ahí va apareciendo el perdón. Porque el perdón es súper importante. Y yo creo que evidentemente no podemos juzgar a la persona, que hay que juzgar el acto. Pero creo que en el perdón podemos perdonar el acto y a la persona también. Que el perdón es mi opinión. ¿No? Que yo perdone a la persona no quiere decir que le consienta ni que le permite. Pero lo que estoy haciendo es liberarme. Yo cuando perdono a esa persona, me estoy liberando. Porque no tengo, ay, mira la otra, mira. Cuando perdono, me libero de ese dolorcito que me supone verla, pensar en ella, escuchar de ella, de esa persona. En el momento que perdono, me estoy liberando. Suelto carga, suelto pinchacito en el corazón. Entonces creo que
como veis, al final todo tiene que ver con nosotros, con uno mismo. ¿Sabes? Luego también es muy gratificante que te perdonen, ¿o no? A ver, cuando viene alguien y pero te perdona, ¿eh? No paripé, no. Estamos hablando de perdón. Estamos usando la palabra perdón. El paripé no vale. Pero cuando nos sentimos y nos vivimos perdonadas, caray, nos ayuda incluso, a lo mejor nosotros aún no fuimos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, pero perdonar a otra persona, ¿no? Esto más pasa mucho en la gente que está en el lecho de muerte. Tienen la necesidad de perdonar. ¿Sí? De una necesidad, es decir, es así, porque no se quieren con esa carga para el otro lado. Y eso es innato. Entonces no esperemos al lecho de muerte. O sea, practiquémoslo antes, ¿no? Y a veces el perdón, dependiendo de la situación, a veces requiere días, momentos o años. Porque hay perdones que, o no, hay agravios que duran años, ¿no? Bueno, pues como ese agravio dura años, pues probablemente necesite un trabajo de años, ¿no? Y hay técnicas para eso. Hay técnicas. Sí, así como hay técnicas de pranayama que baja la intensidad emocional, hay técnicas de visualización, de enviar amor, aunque no siento amor ninguno por esta persona. Pero yo irradio, ¿sabes? Voy irradiando. Y eso va disolviendo nudos que están dentro de nosotros, ¿no? Porque cuando yo perdono, me libero, ¿no? Y perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti misma, pues también usar las técnicas, ¿no? Es decir, verte en las situaciones esa que hiciste eso, que no te sientes... A veces hay situaciones, la vida, no sé si os pasa, que nos cuesta revisitar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, digo, es que no soy capaz de verme en esta situación. Y la metemos ahí debajo de la alfombra, ¿sabes? Que no se vea. Algo que no existe, pero tengo ese pinchacito en el corazón. Ese pinchacito está, ¿no? Entonces, pues poco a poco, perdón, no quiero decir poco a poco, pero estoy intentando quitar de mi léxico, es decir, paso a paso. Paso a paso hay que ir revisitando en la medida que pueda. Pues soy capaz de ver hasta aquí, pues me mando amor, me mando cariñito, me mando no sé qué, o a la persona que sea, y usemos las técnicas, porque las técnicas nos transforman. Para que ese sufrimiento de lo que estábamos hablando no lo tengamos que hacer necesario, porque el sufrimiento es necesario mientras no tengamos otra cosa. Entonces hay que buscar otra cosa. Para ir eliminando el sufrimiento. Y yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Las técnicas de yoga, el pranayama, la respiración y las asanas, aparte de que desbloquean la energía de nuestro cuerpo, que nos hacen más flexibles, porque circula mejor la energía también, nos hacen flexibles mentalmente, desbloquean. Aparte de que también es una energía la que está en el cerebro, eso hace que podamos ver las cosas con una visión más amplia. Por eso las técnicas de yoga son lo más. Ya, el eslogan es poner tu vida, añade a tu vida lo que le falta antes de sacarlo de sobra. Eso viene muy bien para esto que estábamos diciendo, antes de sacar, pues tú vete cambiando y con las técnicas que muchas veces ya lo digo así, no es que el yoga conseguir mucha flexibilidad, pero la mental es lo más importante, la que conseguimos al principio. A ver, la otra es importante porque los bloqueos energéticos están en todas partes. Entonces, claro, el pranayama desbloquea, las asanas desbloquean, bueno, por supuesto, ya una vez que desbloqueas, que puedes respirar, estás en paz, ya luego la meditación pues ya hace que tú tengas, primero incluso la visualización que dices tú, que sería como el examen de conciencia, que te decía antes cuando la religión se utilizaba. Mandando amor, está bien. Mandando amor, visualizando y mandar amor. Ya. Si solo visualizo, ya puedo volver a caer en la culpa, o puedo caer otra vez. Entonces, pero me refiero a cuidadito. O sea, el examen de conciencia voy a hacer como hice, porque lo hice, qué situación sería eso. Luego ya, pues el propósito de la enmienda. No, claro, que podemos utilizar incluso los términos que nos enseñaron para estar ahí. Bueno, pues esto lo podré hacer mejor en otra situación, porque todos tenemos o la persona que lo ha hecho,
Hablando de la culpa, ahí está el perdón. Yo no me refería a que no te pudieran perdonar. No, vale. O ya, no te, sí, perfectamente. Me refería a que no tenemos esa potestad de decir, bueno, pues te perdono hasta claro, todo. No, no somos lo que jueces. pasa es que nosotros perdonamos a la otra persona en la medida que perdonamos ese dolor que nos causa a nosotros. Porque puedes perdonar ese dolor y decir, bueno, ya está, lo hizo lo mejor posible, y decir, mira, y que te den. Claro, como si no vuelvo a verte más, eso ya es tu historia. O sea, quiero decir, tú tendrás que resolver tu historia, pero bueno, perdono esa... Bueno, nos estamos dejando sin espacio. Gracias. Adelante. ¿Qué es perdón para vosotros? Claro. Eso, Apuntar venga, ahora vamos a... vosotros. Entre todos. Permitiros bien, claro. hablar, que es parte también del juego y de la idea. Claro, está bien. Eso sí, de la idea del es yoga. esa, de que no hablemos solo nosotros. Claro, O algo que... Mejorar. de llorar. Mejorar, claro. Mejorar. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso que aprendes que lloras. Bien. Sí, ¿Qué más? 100%. ¿Qué más se os viene por ahí a la mente si Ay. digo perdón? Culpa. Culpa. Sacar un peso encima. Sacar un peso, ¿no? Sí, es importante también, lo que estamos hablando. A mí no momento no que deixas de aplicar a autoindulxencia, parece que justificas todo, entón solas e vale, xa está. Pues, non teño que dicir a ninguén, perdón, no, simplemente deixas ir, aí comezas a construir algo. E deixar de justificarte todo, paros fora, non, hai que ser responsable. Sí, lo que decías, Aña, cambiar la culpabilidad por la responsabilidad. E falar con responsabilidade tamén, non? Claro, sí, aún sabía. A ver, si analizamos, vemos la parte que la otra persona tiene de responsabilidad, por supuesto. Entonces, si hay mucha más parte, también ya te liberas, ya ni siquiera tienes que decir, bueno, pues me voy a perdonar, ¿no? Porque ahí que se solucione, ¿no? Pero es importante, sí, es importante eso, ¿no? Decir, me hago responsable hasta dónde lo que he hecho, lo que he cometido. Sí, yo creo que sí. A ver, chicas. ¿Qué más por ahí? ¿Perdón? ¿Qué se os viene a la mente? A veces hay que jugar un poquito con la Sí, impronta. lo que viene de primero, Es lo ¿no? que viene de primero. A veces te viene una palabra, pero no te viene más. Pero está bien también una palabra, ¿no? A veces hasta te viene una imagen, una idea o una sensación, ¿sí? Una emoción, un sentimiento. Si digo perdón, ¿qué se os viene por ahí a la mente? Para mí es sanación. ¿Emoción? Sanación. Sanación. ¿Por qué? Porque al perdonar una situación o una actuación o persona, al final eso es lo que se lleva dicho, ¿no? El sacar el peso de encima y demás. Entonces para mí eso también es sanador. Para mí supone una sanación, una liberación y un dejar de envenenarme. Pero al final cuando estoy así, es lo que decía Sanja, creo, al final es que nos estamos envenenando nosotros mismos. Pues para mí también es eso. Es como muy expansivo, ¿no? Esa sanación. Y sí que comparto también con Elena lo de la responsabilidad. Al final también es, cuando yo también me perdono a mí misma, me estoy responsabilizando también de, pues, o de mi acto y de lo que yo hago. Y a veces incluso eliminamos la responsabilidad, porque a veces cargamos con culpas que no nos corresponden, porque las tenemos ahí grabadas, y hasta que no nos damos cuenta que en esa acción nuestra responsabilidad fue muy pequeñita y la responsabilidad del otro fue grande, ¿sabes? Entonces repartimos, ¿no? Lo que decías tú de corresponsabilidad, repartimos la responsabilidad. Entonces yo a veces, en el perdón tiene que ver con, estamos repartiendo la responsabilidad. Y yo a lo mejor tengo mucha, o a lo mejor tengo la mitad, o a lo mejor tengo muy poquita, ¿sabes? A veces también pasa, ¿eh? Y la sanación también tiene que ver, a ver, la sanación en la culpa es la autosanación, tienes toda la razón, y es a veces también la sanación en las relaciones. Aquí estábamos poniendo el perdonar a alguien que dices tú, no, una cosa grave y no tengo más relación contigo, te perdono, pero no quiero corto relación, pero muchas veces hay que perdonar situaciones donde sí que seguimos manteniendo relación, y entonces es una sanación tremenda también a nivel familia, incluso, bueno, pues a nivel pareja, según cada uno. Pero bueno, sobre todo familia, que son los vínculos que tenemos. Y de ahí venimos, y nuestra familia es muy importante, y por mucho que a lo mejor en la juventud dijeron, pues no paso, yo es que no tengo familia, pero es muy importante, ahí son nuestras bases, nuestra base es la familia. Entonces todas esas relaciones que se generan
en la familia, que a veces estamos como muy en contra, o pasó esto, pero claro, a lo mejor hay cosas, por eso, lo típico que sucede, pues alguna relación con una familia, bueno, pues a lo mejor hay que cortar, pero en general la sanación también de las relaciones es muy importante con el perdón y con la responsabilidad. Porque aunque no le digas la responsabilidad fue tuya, cuando tú eres consciente de que la responsabilidad fue también de la otra persona y dices, bueno, pues ya está, él sabrá lo que no me estoy yo culpabilizando. Incluso la rabia o la ira que tienes hacia esa persona, te la estás manifestando, pero es motivo de una culpa, no es realmente un hecho que te pueda generar directamente. Más perdón. Eso, más perdón. ¿Alguien más anima por ahí? ¿Qué se os viene a la mente si digo perdón? Es como decía las compañeras, la mayoría, creo que también sanación, pero también eso, también la liberación, que también lo que decía, sacar para afuera, seguir hacia adelante sin peso, ¿no? Sí, muy importante. ¿Y la autoexigencia la conocéis? De primera mano. ¿Dónde está el listón que nos ponemos? Seguro que la conocéis. Como padres, como madres, como Claro. profesionales. Según el disfraz que tengamos, Claro, sí, lo que bueno. toca. Claro. ¿no? Como hermano mayor, como hermano menor. Claro. Tenemos listones por todos lados. Según el rol o el ámbito de la vida en la que nos encontremos, pues será de un tipo u otro, ¿no? ¿La conocéis entonces? Entonces, ¿Qué es para ti autoexigencia, Elena? También medo, encubierto. También un medo que está moi potente, moi metido, que ás veces tamén eu meto moito o tema de autosustificarse por todo isto, de entregar esa autoexigencia para tapar outras cousas. Pois eu fago que todo isto, non sei que, pero realmente non quero ver o que hai detrás. E coas emocións pasa moitísimo. Igual que coa culpa, tamén hai a ver atrás, a veces hai un beneficio oculto. Como vou culpabilizar isto, son mártir, entón tapo todo. Sí. Iso é un perigo, unha bomba. ¿Autoexigencia como victimismo? Victimismo ou ese medo a que dirán, que vai pasar, que non son suficiente, todo eso son as historias de infancia que quero abordar. Non me interesa abordarlas, pois, bueno, vou facer, en algún momento alguén me reconocerá algo, pero eu sei que iso me va dentro. Sí, los juegos de la personalidad están ahí siempre. Y el miedo realmente está detrás de todo. Sí. Todo lo que hacemos, por todo lo que hacemos es el miedo. El miedo es una de las emociones más importantes, también es una limitación para la vida, no ser imprudentes, pero o sea, nos protege, claro, de la vida, de tener miedo, no hacer cualquier cosa, pero también es la que nos limita. Sí. Autoexigencia, bueno, la culpabilidad, o el victimismo que acabas de decir también, muchas veces también, sí. Tener ahí, mantener ese dolor sin perdonar, porque también sigues, es como un beneficio oculto, ¿no? El ser la víctima. Implica que estés a queixa constantemente. Sí. E iso Y que fai que seas- teñas atención. Claro, un foco E de retroalimentas todo iso. Sí, es verdad. A veces, por eso, sin buscar el porqué, sin analizar, cuando Non analizas, se superficial, pero sí como Hay que tener en cuenta que todo esto es mecánico. Cuando veamos esto como un xogo mecánico da personalidade, que tiene unos mecanismos, castellano. bueno, hay muchos sitios La donde ya la gente habla, Pues cuando nos demos cuenta de que es un juego, ¿no? Que es un juego mecánico. Sí. Quiero decir, que depende de cómo construimos nuestra personalidad, va a salir una emoción que me va a llevar a desear una cosa, que me va a llevar a hacer una cosa, que me va a llevar a pensar una cosa y a su vez otra vez a desear, y que está todo así mecánico. Y es un juego inconsciente, y siempre dar las mismas respuestas hasta que esa transformación que decíamos antes me permite darme cuenta de esa mecanicidad y salirme de ella, ¿no? Mientras, bendita mecanicidad que nos trajo hasta aquí, ¿eh? Ojo, no carguemos ahora con la culpa también de que... Mira, que son las manos. Bendita mecanicidad que nos trajo hasta aquí, ¿no? Que nos fue útil hasta ahora. Bueno, como yo siempre digo en clase muchas veces, ensayo-error, hasta que lleguemos al acierto, ¿no? Pues entonces vamos probando, pues voy a probar. A modo de... Eso es otra técnica más. Es que hay otras técnicas, Dios mío.
voy a probar, en vez de responder de esta manera, voy a responder de esta otra. Aunque por dentro me estoy carcomiendo, da igual, voy a ver cómo va la cosa, ¿no? Voy a ver cómo va la cosa, voy a experimentar. A ver si por aquí va. Sí, la autoexigencia yo creo que ya desde que eso, bueno, la personalidad se forja hasta los 3 años. Y ahí ya la autoexigencia que vamos a tener en nuestra vida casi como que está marcada, porque de repente dice, no, es que la niña, fíjate, que simpática es, no tiene que ser la simpática de toda la vida, la que estudia, la inteligente, que buenas notas, ya te autoexiges siempre estar ahí, ser la más lista, la que mejores notas, tiene que sacar un buen nivel en los estudios. Pues la simpática o el simpático pues tiene que estar siempre ahí, pobrecitas que están enfermitas, ya toda la vida con ese San Benito de a ver cómo... Y aparte también la autoexigencia lo que nos da es control. O sea, yo cuando me autoexijo tengo todo bajo control, en diferentes ámbitos. Y como tengo todo bajo control, me siento segura, ¿no? Entonces, ¿no? Un poco por lo que ibas tú por ahí, ¿no? Quiero decir, a mí la autoexigencia, el exigirme llegar a unos lugares, ser una supermadre, ser una superprofe, tener la casa súper limpia, ¿no? Me exijo y si no lo hago me siento mal, ¿no? Mantener todo eso bajo control me hace estar en un sitio seguro, porque sé más o menos dónde piso. Pero en el momento que dejo de exigirme, y bueno, voy a disfrutar, a ver dónde piso ahora, ¿sabes? La necesita un poco de aprender a vivir con vértigo. la vulnerabilidad. Y para José, ¿qué es autoexigencia? A mí é unha escola de fantasía. ¿Por qué es para ¿Por qué dirías tú de esa manera? Porque eu creo que todos cando nos autoexiximos pecamos, non? Aí estamos errando, porque non somos conscientes de a fantasía, de esa exigencia que é real. Chegar ao realismo é complexo, non? Muy interesante lo que plantea José. ¿Y para Maite, qué es autoexigencia? Comparto bastante lo que dice José, porque al final, y sumo las expectativas, ¿no? Al final, que es algo irreal, una expectativa, al final es crear mentalmente algo que, bueno, puedo llegar o no, pero al final el exigirse, el autoexigirse es, luego es lo que decías tú, vienen frustraciones, vienen, no sé, es una batalla complicada. Y a nivel emocional crea reacciones brutales. Incluso a veces una persona que uno dice, Dios, pero no hay quien lo aguante, o lo típico, ¿no? De Dios está... Y a veces es algo que decimos un nada y ya de repente, no sé, que brota, y a veces es porque tocamos una tecla que a lo mejor esa persona se está autoexigiendo. Entonces, si se está machacando a uno mismo, mínima tecla que presionemos, tenemos esa reacción. Entonces, a mí eso también me ayuda a comprender ese tipo de situaciones. En plan, en lugar de juzgar, que entra ahí el juicio, me ayuda a comprender a los demás y sobre todo a mí misma. Y a observarme. A veces andamos ahí con el culo apretado. Y a veces son autoexigencias. Porque debería hacer esto, es que no sé qué. O sea, y aparte llenamos nuestro tiempo de cosas innecesarias. O no. Pero que a lo mejor es pararse, que es necesario. Esta exigencia es necesaria. ¿O de dónde viene? ¿Por qué? La pregunta a veces nos ayuda a desmontar, ¿no? A mí me ayuda. El kiosco que tenemos montado de la personalidad, ¿no? A mí me ayuda. Dice siempre Autoexigencia. nuestro maestro Malala, dice muchas veces, maestro de la escuela, San Antonio de Alma, dice, la vida es muy sencilla. Todo es muy sencillo. La complicamos nosotros, pero una barbaridad. Con lo cual, estas complicaciones, sobre todo, pues son las emociones. Las emociones son las que perturban la mente y ya no pensamos con claridad, no vemos las situaciones con claridad. Entonces, claro, esas emociones que nos ponen ahí, que nos tocan la tecla, como dice ella, de lo que nos ancla,
escrito ahí en letras de fuego en nuestra personalidad, luego esa emoción salta y no, ya nublan la mente, o sea que por mucha mente que tengas lúcida, no está lúcida porque está apasionada con esa emoción. Entonces, claro, puedes apasionar la mente, el calmar o ser dueño de tus cuerpos, el físico, el emocional y el mental, es lo que, para lo que tenemos todas las técnicas de yoga. Una vez que consigues eso, ya puedes encaminarte a la meditación, ¿no? Que se pueda dar, pero con esos parámetros es donde podemos ir trabajando. ¿Qué más? Javi, autoexigencia. Ay, perdón. No, Me autoexijo para no sentirme culpable. Bueno, también. A veces nos sentimos culpables porque nos autoexigimos, debe ser Claro. Eso lo siento. Es también es una buena necesidad, ¿sabes? Me autoexijo para no sentirme ya culpable, o sea, para sacar un poco la culpa, muy bien, también. Diego, autoexigencia. Que se le echaba a la escuela de flagelación. La escuela de flagelación. La autoexigencia. Ay, perdón, no la había escuchado. Sí. Estás metiéndote caña, pues. Es como cuando decimos te decíamos, ¿no? La religión es mea culpa, y la manera es flagelar. Bueno, estamos llevando todo al máximo extremo, Claro, sí. porque hay un puntito de Claro. autoexigencia que es necesario. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Quiero decir, claro, aquí ay, todo malo, No. todo. Hay que ir al punto intermedio, quiero decir, un puntito de autoexigencia es O necesario. realismo, tens que chegar ao realismo. Claro, pero- É racional é dicir, o camiño de chegar á verdade do real é complexo, porque a mente está aí girando, gira de dereita, gira de esquerda, vai se para. Ya, pero tienes que exigirle a la mente, oye, céntrate. Claro. Tienes que exigirte, oye, cuerpo, vamos a hacer respiración amplia para bajar la intensidad emocional. Tiene que haber un punto Claro. que, ¿sabes? O orixe que te permite centrarte, o centro, chegar ao centro. Claro. Es interesante eso que plantea José del realismo, ¿no? Como ese punto neutro de equilibrio entre la exigencia y la transigencia, ¿no? Claro. De todos modos, yo creo que hay que estar tranquilos, porque Sí. la vida nos va llevando. Hombre, claro. Da igual, Eso es indudable. vamos a llegar al equilibrio, ¿no? Yo creo que se va llevando. Y si procuras... Quiero decir que a veces también dentro incluso de yoga, a veces dentro del autoconocimiento y crecimiento personal, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo fatal. No. Y ya después de vamos, ¿no? Deixa que corra, que ventile, Efectivamente. que En ventile, este que camino despois también hay mucho sacan ustedes. Efectivamente. escoítate a ti, En el sendero. obsérvate a ti. E despois sacarás o que tienes que facer. En este camino también hay mucha exigencia, ¿eh? Sí. El camino espiritual que tú pues, quieres avanzar y también te Exacto. autoexiges, o sea que también aquí hay que relajar. Lo que dice él, procurar estar en el centro, es como en el río vivo. Non é fácil, Claro, es que Porque si fuera eu falo fácil, de mí, por exemplo, fuera eu falo de mí é un fácil. defecto que teño. Bueno, é un defecto que para mí é unha virtude, porque me axuda a mellorar, é dicir, así como por exemplo, que o perdón, para mí o perdón é unha escola de enseñanza, é dicir, se ti aprendes a perdonar real, non é, deixa pasar, non quero aguantar máis a estrella, che perdono, deixame en paz, seguimos a outra cousa. Non, é dicir, ese efeito pódese che reproducir con outra segunda persona, terceira persona, e ti xa tes un coñecemento da verdade. Como acciona en ti ese sentimento, se che fixo máis dano este que o outro e tal, e ahora xa tes un punto aí, central, que dices, bueno, sigo escoitando, pero transijo, fluye polo deseo que ten que analizarse. Es bien interesante lo que plantea José, porque es hacer útil aquello que te corresponde. Cuando eres autoexigente, pues lo eres porque lo necesitas. Y lo mejor que puedes hacer para dejar de necesitarlo en algún momento, pues básicamente es aceptarlo y hacerlo tuyo, ¿no? O sea, sacar la parte positiva y hacerlo una virtud, ¿no? Que de hecho nos lleva hacia ahí. Porque, non sei, eu falo de min, a min chegou ao nivel profesional sempre, vale? Porque sempre buscamos ter o millor resultado, non?
E o mellor resultado non é o resultado, sino as accións que levan a ese resultado. Sabe? O resultado non é, a mí non é o... Ahora teño coñecemento disso, entonces, pero ao principio non, ao principio dices, teño que canalizar isto por aquí para que non se torza. Non, se se ten que torcer, se endereitará, para chegar onde ten que chegar, o punto real, o nivel que tens que chegar, non? Que é a verdade, é dicir, o nivel é o que é, e dai non te fagas fantasías. Hacer lo que tengo que hacer queriendo hacer. Como? Perdón? Hacer lo que tengo que hacer queriendo hacer. Claro, porque eu penso que como todo, nós nos levantamos pola mañá, non? Por exemplo, un acto despois do descanso, estás fresco, pero non queres falar. Bueno, se estás fresco, podes falar ou non podes falar, pero de entrada estás fresco, non? Descansaches ben, tal, bueno, pois aí xa está o punto do centro, descansaches, ahora, a onde te vayas, sabes? Muy interesante plantearlo, sí. Por ahí al fondo norte, ¿queréis compartir? Autoexigencia. Y si digo autoexigencia, ¿qué se os viene a la mente? Una palabra, sin más. ¿Se os viene alguna cosa por ahí? ¿No? No, creo que, como comentaban, responde a expectativas que se crean ya en todos los ámbitos, laboral, familiar. Decía ese que se asume como propio, que como veces que llega a ese nivel, lo que es que está ahí, pues muchas veces, como comentaba, a veces tampoco son importantes na tua vida, ou para ti realmente chegar a iso, no. Pero bueno, como a veces hai como inculcado, como sempre, bueno, pretendes o mellor facer como un objetivo, como un objetivo na tua vida para chegar a iso, e dicir, bueno, para que os demais o mellor estén máis felices, máis felices, como para sentirte como máis, que digan que estamos orgullosos de ti, ou que fixeches o que tiñas que facer, ou que... Entonces, penso que vai a ser, para mí, non sei, que vai a ser un pouco, a veces, que moitas veces xa non é... Hai persoas que sí o fan por propio, é dicir, porque o sin, é dicir, sínteno como propio, como moi propio, como que sí que teño que facer, pero que penso que outras veces se realmente analizase como todo o que é dicir, un sentimento que che ven de fora, realmente os objetivos eses, se te paras a analizarlos ou que sexa, o mellor non é o momento, non sei, hai para todo, hai momentos, hai tal, e que podes volver a ter esa autoexigencia en outro momento, recobrar certos objetivos, analizar os momentos e ir fluctuando un pouco segundo iso, pero bueno, sí, penso que moitas veces que algo imposto, que se asume como que... Tenemos muchos objetivos, muchas metas, muchas situaciones que realmente no nos hacen felices, si solo los analizamos. Porque dice Diego que están impuestos, vamos ahí porque creemos que debemos ir, pero si te paras y analizas, te das cuenta que muchas de esas situaciones, pues no, le sacas toda la culpa, toda la autoexigencia y están tranquilos. Al final, el caso es que normalmente lo hacemos porque creemos que vamos a ser mejores, que van a tratarnos mejor, que nos van a hacer caso, y realmente si lo analizas, a alguien no le da exactamente igual. Muchas de las autoexigencias que tenemos, salvo cosas muy puntuales, a lo mejor el trabajo de autoexigencia porque quieren que llegue, porque por interés que llegues a ese puesto, porque vas a ser muy productivo para la empresa o lo que sea, o en casos de que alguien pues, desea aprovecharse de ese rendimiento tuyo, lo que sea, el personal, pero la mayor parte de las veces, si tú piensas, es que he estado intentando pues, ser pues eso, la mejor en el trabajo, la mejor, pues, si haces de otra manera, iba a ser exactamente igual. Es que les da igual, es que al final no lo están viviendo, simplemente es algo que está ahí, que a lo mejor incluso la persona que lo pronunció o que te lo inculcó, alguien de tu entorno, tu abuela, tu madre, tu padre, luego ni se acuerda para nada de que ella tenía esa idea.
Es así, o sea, que es curioso, ¿no? Muchas veces cuando analizamos nos damos cuenta de que también sí, la mayor parte de la gente que le da igual, ¿no? Luego también hay autoexigencias internas con uno, ¿sabes? A veces no es pues yo qué sé, tengo que comer de esta forma, tengo que hacer este deporte, tengo que hacer esto porque tengo que alcanzar esos objetivos para mí, conmigo, ¿sabes? A veces también hay unas cosas que, películas y fantasías también que nos montamos. No y 7. 15. Yo creo que podemos ir acabando o alguien quiere aportar algo más. ¿Quieres aportar algo más o compartir alguna cosa? Creo que hay esperanza, ¿no? Hay una gran esperanza. Y además, Mucha esperanza. Ese momento no que te decatas, que esa non está que hai unha resposta, non unha reacción. Esa non está a nena, o Carlos, unha muller adulta, actuando de unha maneira que non actuaría hai uns anos ou hai uns meses, e dices, aí está o cambio. Ahí está. O que buscaba, eso, Eres consciente. Claro. Iso Ya é está. tamén, facerse consciente de que hai un camiño que se pode avanzar. El hacerse Llega un momento que consciente. Por eso nos brea la vida, para que llegamos ahí, claro, es que es así. La comodidad mata. Luego si usamos las técnicas de yoga hacemos innecesario el sufrimiento, pero mientras, bendito sufrimiento que nos hace despertar y que la adulta asuma o el adulto, pues, Buscando conciencia, ¿sí? claro, pues la acción, el pensamiento y todo, las decisiones. En eso estamos. Bueno, En pues, este trabajo, ¿no? Todos los que estamos aquí, prácticamente todos pues, alumnos de yoga y pues ahí estamos. Con nuestro, cada uno con nuestro pucherito, como dice una compañera mía de Quime, que siempre es de Cavira, algunos la conocéis, y dice, bueno, pues yo con mi pucherito voy yendo hacia el objetivo, ¿no? Y entonces pues ahí estamos, con alegría, sin culpa, autorresponsabilizarnos, pero sin culpabilizarnos, ¿no? Sin autoexigirnos ahí demasiado. Y ahí vamos. Pues eso, pues muchísimas gracias, un verdadero honor poder haber podido compartir con todos vosotros, con mis compañeros, esta tarde de Voces del Yoga y nos vemos en la cuarta edición. Gracias por venir, gracias por estar ahí. sí, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros por haber venido. ¿Y a Santi? Un saludo.